Bueno, antes que nada, no puedo dar inicio a esta conferencia si no me permito agradecer de una forma muy especial al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Carlos Carmona como anfitrión en esta ocasión para el curso que da inicio el día de hoy y que de alguna forma nos da la posibilidad de poder actualizarnos en la comodidad de nuestro hogar. Es difícil en algunas ocasiones poder acudir a un curso, a un congreso, dejar nuestra consulta, dejar nuestra familia, pero creo que los esfuerzos que hace el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas es muy importante para llegar a la comodidad de nuestros consultorios o de nuestro hogar. No puedo dejar también de agradecer de una forma muy especial a mi maestro y amigo, el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, que me hizo la invitación amablemente de acudir a esta primera conferencia virtual y me llena de un gran orgullo y mucho placer. Cuando decidí iniciar esta travesía, consideré que un tema interesante que podría compartir no solamente al odontólogo especialista en odontopediatría, sino también al odontólogo de práctica general, es en base a un tema denominado el papel del odontopediatra en el diagnóstico y tratamiento temprano de trastornos genéticos. Y de alguna forma me gustaría complementar toda esta información con la presentación de un caso clínico que nos dio mucho aprendizaje y creo que mi obligación es compartirlo con todos ustedes. Si nosotros analizamos la situación hoy en día de la odontología, nosotros no podemos llevar a cabo tratamientos dentales sin considerar lo que es el trabajar de una forma interdisciplinaria. Los odontólogos que practicamos diariamente la atención infantil, realmente nos damos cuenta que la atención con la endodoncia, pues el campo de la rehabilitación, la periodoncia, la cirugía bucal, la odontología para bebé, que son filosofías actuales que nos han orientado hacia mecanismos de prevención y de control de enfermedades muy importantes como la caries dental, nos van llevando hacia la especialización cada vez mayor de muchos de los padecimientos que tienen nuestros niños hoy en día. Pero un campo que también es muy importante y que en algunas ocasiones llegamos a descuidar un poco es el campo de los pacientes con necesidades especiales. Es un campo que normalmente durante nuestra formación en licenciatura nos inculcan, nos enseñan, pero desgraciadamente el estar frente a los pacientes, el estar frente a las situaciones clínicas que nos dan verdaderos retos, es donde nos da un problema para muchos odontólogos poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, podemos pensar y analizar que en la odontología pediátrica existe una gran cantidad de procedimientos que tenemos que realizar. Procedimientos en niños sanos, como son desde colocar una corona de acero inoxidable, desde hacer una extracción dental en algún paciente, siempre y cuando podamos manejar su comportamiento, o bien hacer procedimientos de operatoria dental que nos permita sustituir o restituir el tejido que se encuentra afectado. Pero realmente todo esto que llega a un consultorio dental privado o en un consultorio en una institución pública, en un niño sano realmente no es tanto un reto. El verdadero reto es cuando en un paciente con algún compromiso sistémico, una enfermedad, un trastorno, un síndrome, realmente tendríamos que adaptar nuestro tratamiento odontológico en base a la necesidad del paciente. Por lo tanto, no podemos olvidar que en la odontología tenemos también que trabajar de una forma interdisciplinaria con un campo de la medicina que es la pediatría. Muchos de los niños que llegan a un consultorio dental son pacientes que en algunas ocasiones son referidos por un médico pediatra. Y el médico pediatra normalmente refiere pacientes posiblemente por lesiones de caries, posiblemente por alguna alteración de un diente o posiblemente por alguna interconsulta por un padecimiento que necesita que el estomatólogo o el odontopediatra de alguna forma pueda contribuir en el tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos en un campo, o estamos trabajando en un campo que es la genética? La genética es un campo de la medicina que ha tenido avances impresionantes, en donde incluso hoy en día podemos saber y entender que existen más de 30,000 síndromes que existen reportados en la literatura. Pero de esos síndromes también existen algunos que desgraciadamente no tienen un diagnóstico definitivo porque las características fenotípicas o físicas de los sujetos no facilitan los diagnósticos de estos pacientes.
y en muchas ocasiones son niños diagnosticados como síndromes o con síndromes dismorfológicos, lo cual eso trae como complicación que el odontólogo o el odontopediatra no pueda tener literatura, herramientas o evidencias que puedan permitir llevar a cabo o instaurar tratamientos que puedan facilitar el manejo de estos pacientes. Sabemos que existen alteraciones de origen congénito y adquiridos. Las alteraciones congénitas, como sabemos, bueno, son aquellas que se presentan desde el nacimiento. Y las alteraciones adquiridas se dan con mayor frecuencia en los pacientes adultos, en donde el estilo de vida, los factores predisponentes, la carga genética, de alguna forma puede permitir que se lleve o se desarrolle una enfermedad. Pero en la infancia, muchos de los niños nacen con padecimientos que deben ser, uno, diagnosticados de una forma interdisciplinaria, donde el genetista, el pediatra, el neurólogo pediatra, el otorrino pediatra, el oncólogo pediatra, de alguna forma, tiene que trabajar en conjunto para establecer un diagnóstico definitivo. Pero también el reto en el que se enfrenta el cirujano dentista, el odontopediatra, también es dar atención a esos pacientes que presentan un diagnóstico de base. Es decir, un paciente que llega a un consultorio con un diagnóstico establecido desde el momento del nacimiento puede facilitar al cirujano dentista el abordaje de esos pacientes, o bien puede facilitar que en base a la literatura previamente descrita pueda instaurar procedimientos dentales para modificar algunos procedimientos que son muy habituales. Vamos a ver un ejemplo, porque en algunas ocasiones hay padecimientos. Voy a dar un ejemplo muy claro, que es la fisura labio-alveolo-palatina, en donde puede ser algo peculiar encontrar un paciente que manifiesta el daño, pero puede ser una característica aislada de un padecimiento general. O bien, hay niños que presentan enfermedades, como en el ejemplo que vemos en la imagen inferior izquierda, que vemos donde existe un niño con un síndrome de Down. Y como sabemos, el síndrome de Down no se caracteriza por presentar o asociarse a un labio o paladar fisurado, pero puede ser que ese defecto o esa malformación esté acompañando a un trastorno o a una enfermedad inicial. En la fotografía inferior derecha del monitor podemos observar a un niño que presenta una alteración congénita denominada displasia ectodérmica, en donde tiene también asociado un padecimiento o una malformación que es el labio y paladar fisurado. Pero hay algunas enfermedades o trastornos que sí se caracterizan por manifestaciones estomatológicas que deben ser consideradas en los pacientes. Un ejemplo de todo esto es el paciente con secuencia de Pierre-Robin, que erróneamente en algunos textos o en alguna literatura lo denominan como síndrome de Pierre-Robin, pero el nombre correcto debería de ser secuencia de Pierre-Robin. Y en esta secuencia de Pierre-Robin, como sabemos, existen tres manifestaciones clínicas, como son la micrognatia, la glossoptosis y un paladar fisurado. Entonces, en los ejemplos que acabo de mostrarles podemos entender ahora sí que hay algunas manifestaciones aisladas, o bien esas mismas manifestaciones pueden estar asociadas a un padecimiento generalizado. Es importante que nosotros como clínicos podamos diferenciar perfectamente bien el campo de acción que tenemos como odontólogos, pero no tenemos que olvidar que tenemos que trabajar en conjunto con los médicos. Y en muchas ocasiones la falta de conocimiento, el temor, la ansiedad de tener un paciente con algún trastorno genético, alguna enfermedad hematológica, oncológica, nos puede llegar a permitir no tener la confianza de poder acercarnos al campo de los médicos. Pero es muy importante porque los médicos necesitan mucho del trabajo con el estomatólogo. Un ejemplo que puedo mencionar de esto es que muchas de las alteraciones dentales y características estomatológicas de muchas enfermedades o síndromes genéticos tienen manifestaciones iniciales en boca. Y ahí es donde el estomatólogo debe participar activamente con los médicos pediatras, con los genetistas, para poder contribuir en los diagnósticos definitivos. Un genetista generalmente lo que hace es que establece un diagnóstico en base a hallazgos fenotípicos, pero también se apoya de hallazgos genotípicos. Pero algunas características en boca pueden ser patognomónicas, es decir, que pueden ser características peculiares
de un trastorno que pueda contribuir en el diagnóstico de muchos síndromes. Por eso es importante que nosotros consideremos siempre evitar esas barreras, quitar esos elementos o esas situaciones que nos permiten no trabajar de una forma interdisciplinaria. Yo creo que un objetivo que me gustaría dejar en esta conferencia para mis colegas odontopediatras y para mis colegas cirujanos dentistas de práctica general es que necesitamos involucrarnos un poco más en el aspecto de la medicina. Y tal vez suene trillado lo que hemos escuchado durante mucho tiempo, que es tenemos que primero conocer lo normal para poder identificar lo anormal. Y eso, bueno, tiene un gran sentido porque no podemos dar o encontrar hallazgos clínicos que puedan sugerir enfermedades sistémicas con manifestaciones clínicas iniciales, o bien no podemos encontrar hallazgos que puedan sugerir el diagnóstico de algunas enfermedades sistémicas si no conocemos las características y el comportamiento normal de muchas estructuras. Y a través de eso podemos identificar alteraciones de estructura, de tamaño, de forma, en el aspecto de los órganos dentarios, que puedan orientar un diagnóstico. Un ejemplo de esto es una macrodoncia, una transposición, una microdoncia, una agenesia dental, un diente supernumerario. Es más, desde una hipoplasia puede ser suficiente o puede ser característica peculiar de algunos síndromes, algunas alteraciones genéticas. O bien, algunas alteraciones en los tejidos blandos como pueden ser la lengua, el paladar blando, el paladar duro, las mucosas, pueden también orientar al clínico sobre la presentación de alguna enfermedad inicial en los pacientes pediátricos y muy jóvenes. Es importante también observar los hallazgos en cuanto a los frenillos, en cuanto a la consistencia, color, textura de los tejidos blandos, que puedan permitir orientar, uno, a los papás, pero también participar con los médicos pediatras sobre el abordaje de estos pacientes. Hay un libro de genética que consultamos comúnmente, que es el libro de Bock y el libro de Cruz. Y en ese libro hay dos conceptos que me gustaría compartir con todos ustedes que nos podría permitir entender un poco más las características de las enfermedades o de las enfermedades genéticas. Normalmente podemos considerar que el establecimiento del diagnóstico en un niño que presenta simultáneamente diversas anomalías congénitas puede resultar todo un arte y asemejarse al proceso de descifrar un enigma. ¿Qué significa esto? Si nosotros no alcanzamos a visualizar lo que un niño nos puede manifestar dentro de sus características clínicas, puede ser que dejemos pasar diagnósticos importantes en algunos padecimientos que el niño puede presentar. Otro aspecto importante u otro concepto también que nos maneja este libro de Cruz y Bosch es que el pediatra, yo podría incluso agregar aquí que no solamente el pediatra, sino el odontopediatra, debe saber valorar los datos de la anamnesis. Y bueno, desde que estudiamos en cualquier tipo de formación universitaria, nos enseñan que la historia clínica es sumamente importante para encontrar diagnósticos o bien hacer planes y rutas de tratamiento adecuados. Explorar de manera minuciosa y reconstruir las piezas semejantes a un rompecabezas que se encuentran durante un examen clínico. Entonces, algo que también me gustaría compartir con todos ustedes y me gustaría también dejar como parte de esta conferencia virtual es considerar que es muy importante que el clínico, el odontólogo, deba realizar su exploración, sus protocolos de historia clínica de una forma correcta. Desde un correcto interrogatorio, desde una correcta información o adquisición de información como son antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, y a partir de esos elementos poder emitir un juicio para poder acercarnos ahora sí al siguiente punto que deberá ser la exploración del paciente. Una vez que tengamos esos elementos, podemos nosotros tener más herramientas para emitir un juicio o un diagnóstico de presunción sobre un padecimiento muy común como puede ser una caries, un daño periodontal, una maloclusión, pero también podemos nosotros tener esa información que nos permita establecer un criterio sobre una enfermedad que posiblemente el médico, el papá, desconocen. Vamos a empezar con un caso clínico o con un caso que de alguna forma nos va a permitir ilustrar lo más importante o lo que quiero de alguna forma compartir con todos ustedes. Sabemos que la clínica es muy importante, sabemos que el tratamiento con los pacientes nos enseña muchas cosas hoy en día.
Este caso clínico, bueno, inició hace ya algunos años, en el año 2008, cuando todavía estás frente a muchas dudas, muchos criterios que en algún momento dado uno aprende durante una especialidad. Les voy a compartir que durante mi formación hospitalaria o la oportunidad que tuve de estar en el Instituto Nacional de Pediatría, mis profesores me inculcaron mucho el observar a los pacientes, el analizar muy bien las características de estos pacientes, porque muchos de ellos podrían darnos datos sobre enfermedades que podemos de alguna forma diagnosticar o apoyar en el diagnóstico. Este caso nos dejó mucha información o mucha enseñanza y lo me gustaría compartir con todos ustedes. Se trata de una paciente femenina de aproximadamente 2 años, 6 meses. Esta pequeña es originaria del estado de Michoacán y el motivo de consulta fue porque llegó por el apoyo, por la valoración de un médico pediatra, y su motivo de consulta era porque el médico observó que la niña tenía ausencia de dientes. Posiblemente podemos pensar que el niño tuvo una agenesia, posiblemente podemos interrogar o preguntar si el niño tuvo posiblemente un accidente, o bien si el niño de alguna forma fue sometido a un procedimiento odontológico que tuvo que ser necesario quitar algún órgano dentario. Eso nos lo va a arrojar el interrogatorio. Pero lo importante de este caso, y también es una parte que nos dejó mucha enseñanza, es que los pacientes que llegan muchas veces a un consultorio dental, a pesar de que sean valorados o sean interconsultados por un médico pediatra, en algunas ocasiones no es posible que los médicos a veces alcancen a observar lo que nosotros como estomatólogos podemos llegar a identificar en esos pacientes. Ella es una paciente femenina, como mencioné, muy pequeña, donde también como odontólogos pediatras tenemos que considerar las características del comportamiento de estos pacientes. Son niños que generalmente no tienen una disposición muy adecuada para poder cooperar, tal vez en la exploración, y menos durante un procedimiento odontológico, para poder abordar a estos niños. Vamos a ver las características de la paciente. Dentro de la información que nos aportó la mamá, notamos que en los antecedentes heredofamiliares, lo más relevante que logramos identificar fue que los abuelos, padres y hermanas eran aparentemente sanos, pero lo que nos llamó mucho la atención fue que la mamá nos mencionó que el tío materno presentó 6 dedos en ambas manos. Eso de alguna forma nos puede dar algún dato interesante. Puede ser, como mencioné al principio de la conferencia, que sea un dato aislado, puede ser que no tenga relación alguna con el niño, pero ya es una palomita que podemos ir agregando a nuestro interrogatorio, a nuestra evaluación del paciente. En los antecedentes personales no patológicos, lo más importante y que nos reflejó la mamá fue que la pequeña tuvo una polidactilia en miembros superiores e inferiores, que fue el hallazgo más interesante. O sea, la niña nació con dedos de más, específicamente 6 dedos, tanto en las manos como en los pies. Eso ya nos hace un poquito de ruido, eso de alguna forma ya nos tiene que empezar a encaminar a hacer un interrogatorio mucho más dirigido para obtener más información que nos pueda apoyar sobre algún diagnóstico presuntivo. Aún no mencionaré el diagnóstico porque todo tiene un objetivo. Y lo que busco con este caso es, si yo muestro ya el dato o la respuesta de este síndrome, muchas veces ya cuando nosotros tenemos la información del trastorno, nos enfocamos más a ver los hallazgos. Pero si nos enfocamos a que un paciente llegue a un consultorio dental con características donde no tiene ningún diagnóstico de base, nosotros podemos a través del interrogatorio caminar hacia el diagnóstico del mismo. En los antecedentes personales patológicos, lo que me gustaría mencionar es que estos niños, o esta pequeñita, tuvo una corrección quirúrgica de la polidactilia al año de edad. Eso la mamá nos lo reflejó durante el interrogatorio, lo cual también es un dato interesante que nosotros debemos no dejar pasar. No es alérgica a ningún alimento, ningún medicamento, lo cual eso no nos da ninguna consideración especial. Una vez que hicimos el interrogatorio, decidimos entrar a lo que es la exploración extraoral. Y la exploración extraoral es muy importante porque tenemos que llevar una relación de la información que obtuvimos en el interrogatorio para tratar de identificar algún hallazgo que sume más la información de nuestro paciente. Si vemos a nuestra paciente, vemos una característica que tal vez no sea rara. Podemos ver a esta niña y podemos ver que a lo mejor no tiene ningún hallazgo importante, pero si somos un poquito más estrictos, podemos analizar que su implantación de cabello es alta,
podemos identificar que incluso la mamá de alguna forma disfraza un poquito esa frente amplia con un flequito que de alguna forma la hace ver un poco más adecuada. Podemos, si somos estrictos, también identificar que sus cejas son escasas, un tabique nasal amplio, unos labios bien conformados. Si somos un poco estrictos, podemos observar que su piel se identifica como con una piel seca, poco hidratada, lo cual eso ya nos tiene que hacer identificar ciertas características que salen un poco de lo normal, mas no es sinónimo de hablar de una enfermedad. Pero si le sumamos a esto la información que la mamá nos aportó durante el interrogatorio, bueno, tenemos que empezar a tener ya un criterio o una visión más crítica en cuanto al diagnóstico de un padecimiento. Cuando la mamá nos explicó que la niña fue operada al año de edad de la polidactilia, bueno, corroboramos efectivamente que la niña tuviera la cicatriz, como se observa en las imágenes a continuación, esa cicatriz postquirúrgica de la polidactilia. Cuando llegamos a este punto de la exploración, nos llamó la atención y le preguntamos a la mamá, oiga señora, su hija o su pequeña cuando fue operada, al momento del nacimiento, ¿usted recibió alguna información específica sobre algo? Entonces, la verdad es que era muy impresionante cómo me decía, no doctor, realmente el neonatólogo, el pediatra, no me dijo nada. Oiga, ¿y el cirujano que operó a la pequeñita no le informó algo respecto a algún padecimiento que pudiera presentar su hija? No, doctor, realmente no me informaron nada. Y de hecho el motivo de consulta por el cual yo vengo es porque a mi hija le faltan dientes. Y fue lo que al doctor, al médico pediatra, pues le llamó la atención. Esos son datos que, bueno, aunque parece increíble, se presentan en la consulta. Son pacientes que llegan a un consultorio, porque hoy en día los pacientes con algún tipo de necesidad especial o con algún tipo de característica llegan con mayor frecuencia a los consultorios privados, desgraciadamente porque la capacidad de atención institucional a nivel público, pues desgraciadamente es tan alta, donde muchos pacientes, al tener problemas en cuanto al seguimiento de estos pacientes por la demanda y obvias razones, buscan atención privada. Por eso considero que nosotros como estomatólogos, como odontólogos, tenemos que estar preparados y tenemos que tener una evidencia, tenemos que estar con la idea de estar pensando que pueden llegar pacientes a nuestro consultorio con algún padecimiento. Cuando vimos a esta pequeña, obviamente con la autorización de la mamá, en esa primera consulta le pedimos, oiga señora, ¿me permitiría observar los pies de su pequeña? Y la mamá, al estar observando la exploración y la forma como se llevó a cabo esta primera consulta, dijo, doctor, con todo gusto, no hay ningún problema, puede ver la boca los pies de mi hija. Y con su autorización, obviamente, le pedimos tomar una fotografía para poder complementar más los elementos que forman parte del diagnóstico de nuestros pacientes. Lo que nos llamó la atención también en esta pequeñita, además de la polidactilia en los miembros inferiores, fue la característica de las uñas. Unas uñas pequeñas, unas uñas que tenían algún tipo de alteración que nos llamó la atención al momento de observar. Obviamente nos enfocamos posteriormente a la mano y observamos que en los dedos o en las uñas la pequeña presentaba algunas características poco habituales, lo que podemos conocer como una distrofia ungueal, que es una característica muy común en algunos síndromes, algunas enfermedades, cuya naturaleza radica en los tejidos ectodérmicos. Si sabemos o recordamos, todos los tejidos ectodérmicos nos forman lo que es el cabello, las uñas, las glándulas sudoríparas, todo lo que son glándulas exócrinas, y eso de alguna forma puede darnos orientación sobre un padecimiento de una capa germinativa que pueda expresar el trastorno. Yo creo que esta fotografía la vemos todos nosotros y posiblemente no nos llame la atención, podemos ver unos labios perfectamente bien conformados, pero hay una característica que nos llamó también la atención, que es una hendidura labial en el labio superior. Eso de alguna forma pareciera algo insignificante, pero cuando posiblemente yo creo que voy a decir una cosa, si esta pequeña hubiera llegado al consultorio dental con su motivo de consulta que es la ausencia de órganos dentarios, posiblemente no le hubiéramos dado importancia a la polidactilia, posiblemente no le hubiéramos dado importancia a la exploración extraoral de cabeza y cuello. Posiblemente este hallazgo en el labio también hubiera pasado desapercibido porque no es algo relevante. Pero ojo, cuando nosotros tenemos ya un criterio y estamos ya buscando indicadores sobre padecimientos o trastornos o malformaciones, podemos ser un poco más visuales e identificar algunas alteraciones y hacer una estricta observación de todas las estructuras del paciente.
pueden ir desde la implantación de las orejas, puede ser desde la conformación del cuello, si tiene un cuello corto, un cuello bien conformado. El tamaño también es importante, la altura, la talla del niño también es muy importante revisarla una vez que tenemos ya ciertos hallazgos que nos orientan. Pasamos una vez que hicimos la exploración extraoral, fuimos sumando nuevamente más elementos al diagnóstico de esta paciente. Y cuando llegamos al diagnóstico de esta paciente, a la exploración intraoral, decidimos hacer un análisis un poco más estricto sobre los hallazgos. E identificamos algo que nos llamó mucho la atención. En los tejidos blandos observamos una mucosa algo hidratada, pero nos llamó la atención la inserción de los frenillos, una inserción múltiple de frenillos, así como el motivo de consulta de la mamá, que es la ausencia de los 4 incisivos primarios, así como una alteración en la morfología de los caninos primarios, que si nosotros tuviéramos un criterio de pensar, bueno, posiblemente estos dientes caninos tienen un desgaste por función, pues realmente un niño de 2 años de edad es muy difícil que tenga, o es imposible que tenga desgastes por función, lo cual nos hace ver que las alteraciones en la morfología de esos caninos también nos tienen que orientar hacia un defecto en un tejido que se llama esmalte. Y sabemos que el esmalte también tiene un origen de las estructuras del ectodermo. Observando más a la paciente en la arcada superior, podemos identificar también la agenesia o la ausencia clínica, porque es muy evidente observar la ausencia de los dientes laterales en el paciente. Y también la inserción de los frenillos múltiples en la parte superior. Radiográficamente, obviamente, ya con los auxiliares de diagnóstico, es muy importante que nosotros nos apoyemos de los estudios de gabinete, como son las radiografías, y tomar un estudio que nos permita corroborar si el niño tiene solamente ausencia de dientes primarios o también tiene afectación en los dientes de la segunda dentición. En el caso en particular, podemos identificar en la fotografía inferior o en la radiografía inferior, podemos observar una ausencia congénita también de los dientes de la fórmula de los dientes permanentes. Y en la parte superior podemos identificar también una alteración que la denominamos como un mesiodens, que lo podemos identificar como un diente supernumerario. Es muy importante que nosotros esto también lo vayamos sumando más a los hallazgos de nuestro paciente. Entonces, si hiciéramos un análisis de nuestro paciente, podemos identificar que tiene, haciendo un resumen, extraoralmente una polidactilia, una alteración en la inserción del cabello, unas cejas escasas, una hendidura labial, intraoralmente presenta múltiples frenillos, presenta un diente supernumerario radiográficamente, presenta alteración en el número de dientes y en la morfología. O sea que si nos damos cuenta, podemos entender que estamos ante un padecimiento. Cuando la mamá notó que estábamos muy al pendiente de la exploración de la niña, pues la mamá de alguna forma se mostró muy interesada. Creo que es algo importante porque no es fácil que un papá se involucre en el aspecto de la exploración extraoral de un niño, porque generalmente el papá va enfocado a que nos enfoquemos específicamente al motivo de consulta, que son los dientes. Pero la mamá, al notar ese análisis que estábamos realizando en su pequeña, nos comentó, oiga doctor, fíjese que yo tengo en mi dedo una pequeña bolita que se formó. Eso, aunque parece increíble, también es sumamente interesante porque pudo haber sido el esbozo de algo que pudo haber querido ser un dedo. Y tal vez ahí, en la segunda generación de la mamá, la niña pudo haber manifestado el trastorno. O sea, es tanta información que, bueno, nos puede apoyar un poquito más en los hallazgos. Con toda esta información que les presento en este caso clínico, nosotros podemos pensar y considerar que estamos ante un síndrome genético. Pero aquí viene el reto, o aquí viene la parte importante, porque muchas veces cuando el niño viene con un diagnóstico, como mencioné anteriormente, ya establecido por un pediatra o por un genetista, nosotros podemos dirigir nuestro tratamiento específicamente hacia el manejo odontológico de esos pacientes. Pero ¿qué pasa cuando llega un niño a nuestro consultorio y no viene con un diagnóstico? El pediatra desconoce realmente cualquier hallazgo estomatológico porque muchas veces ellos no tienen muchos conceptos o conocimientos de aspectos normales de boca. Pero también el papá desconoce que su hijo puede llegar a presentar un síndrome o una alteración. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál podría ser el síndrome o el padecimiento que puede presentar nuestro niño? Para eso, bueno, creo que nosotros no podemos a veces evitar que cuando vemos algunos niños con algunos síndromes o alteraciones genéticas, es muy común que podamos identificar casi sin ser médicos,
podemos saber que hay niños de diferentes edades que podemos diagnosticar o entender que tienen un síndrome de Down, porque las características fenotípicas del síndrome son muy habituales. Y para eso no nos ocupamos más que observar al niño y determinar que tiene un síndrome. O bien, desde que son muy pequeños, también podemos orientarnos sobre el diagnóstico definitivo de un síndrome de Down. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos algunos hallazgos y podemos pensar o sospechar de un padecimiento genético, pero posiblemente no tenemos las herramientas para diagnosticarlo? Es muy importante también aclarar que nosotros como estomatólogos nunca vamos a diagnosticar un síndrome genético. Nosotros como estomatólogos vamos a participar en el diagnóstico de los niños con síndromes. El diagnóstico definitivo lo establece un mapeo genético, lo establece el genetista en conjunto con el médico pediatra y con todos los especialistas y subespecialistas que también deben de buscar hallazgos clínicos en cada uno de sus campos. Esta forma o esta dinámica que les quiero presentar es lo que yo creo que ustedes pueden llevar a cabo en su práctica cotidiana cuando tengan algunos niños con algunas alteraciones o malformaciones que les puedan hacer sospechar sobre la presentación de un síndrome o una alteración. Si nosotros analizamos, vamos a pensar en los hallazgos más importantes que presentaba la niña. Ejemplo, ella presentaba una agenesia de órganos dentarios. Y si revisáramos la literatura, veríamos que existe una gran cantidad de síndromes genéticos que se acompañan de ausencias dentales. Pero vamos a enfocarnos a los más relevantes o los más importantes, como son la displasia ectodérmica, el síndrome orofacio digital tipo 1, Williams-Buren, Ellis-Van Creveld, síndrome de Down, síndrome de Cruzón. Es decir, existe una gran cantidad de síndromes, pero vamos a enfocarnos, o ustedes busquen algunos síndromes más peculiares en ese hallazgo. Vamos a buscar un segundo hallazgo que presentó nuestra paciente, como es la displasia unguial. O sea, si nos damos cuenta, ya comenzamos a ser más selectivos y ser más específicos en hallazgos que presentó nuestro niño y buscar en la literatura información que nos oriente hacia el diagnóstico definitivo. Si vemos, la displasia unguial se asocia a displasia ectodérmica, disqueratosis congénita, también Williams-Buren, Ellis-Van Creveld, síndrome de Goltz, incontinencia pigmentaria o pigmenti. Otro hallazgo también, bueno, aquí vemos que se repite la displasia, Williams-Buren, Ellis-Van Creveld. Si tenemos ya, vamos a empezar a comenzar a seleccionar los síndromes que tienen mayor predominancia o penetrancia, mejor dicho, desde el punto de vista genético, con las características. La polidactilia, hay muchos síndromes que tienen polidactilia, pero no todos, por ejemplo, tienen agenesias dentales. Hay síndromes que tienen polidactilia y no todos también tienen distrofias unguiales. Entonces vamos a ver cuáles son los más representativos. Orofacio digital tipo 1, Carpenter, Rubinstein-Davy, Ellis-Van Creveld, Goltz y trisomía. Si nos damos cuenta, orofacio digital comienza a repetirse, Ellis-Van Creveld también se comienza a repetir, pero hay enfermedades o trastornos genéticos que tienen características patognomónicas, y entre ellos los frenillos bucales, o la alteración de los frenillos en el número y en la inserción. Hay pocos síndromes que tienen esta característica. Podré mencionar solamente 4, como son orofacio digital tipo 1, Ellis-Van Creveld, displasia frontonasal y síndrome de Hanhart. Si analizamos y comenzamos a ser más estrictos, casi por eliminación, podemos ver que el síndrome de Ellis-Van Creveld es un síndrome que predomina con los hallazgos de nuestra niña. Considero que esta dinámica que yo les presento puede ser una guía que ustedes pueden llevar a cabo cuando tengan padecimientos o características y puedan orientarse o dirigirse hacia un padecimiento genético. Si nos damos cuenta, orofacio digital tipo 1 también es un síndrome que se caracteriza por tener múltiples frenillos. Pero la diferencia a lo que es Ellis-Van Creveld es que orofacio digital tipo 1, vamos a ver un caso de una paciente, una pequeñita, que tiene el síndrome o el trastorno, y se caracteriza, vean cómo también tiene el cabello escaso, las cejas también pueden verse que están poco pobladas, pero sí tiene algunas otras alteraciones que llaman la atención en la pequeña, que es que intraoralmente, al igual que Ellis-Van Creveld, presentan alteración de frenillos. Pero hay un detalle importantísimo que diferencia a uno y otro, que es la lengua bífida, asimismo la división o una fisura que puede presentarse en el paladar, que los niños con orofacio digital tipo 1 tienen, pero también algo que es muy característico en ellos es la alteración en la lengua. Estos pequeños tienen frenillos múltiples, como mencioné, igual que Ellis-Van Creveld, pero la gran diferencia entre uno y otro es que Ellis-Van Creveld no tiene amartomas o alteraciones o tumoraciones en la lengua, a diferencia de orofacio digital tipo 1.
Porque cuando uno se encarga de buscar algunos síndromes genéticos, también tenemos que observar algunos síndromes diferenciales o diagnósticos diferenciales para que nos podamos dirigir hacia esos pacientes. Voy a hablar un poco de lo que es el síndrome de Ellis Van Creveld para poder ampliar un poquito más nuestra información respecto al trastorno y saber cuáles son las características del padecimiento y cuál puede ser el manejo de nuestro paciente. Este artículo que les presento es un artículo original de los años 40, vamos a hacer un agranamiento, un aumento en la información. Vemos que es un artículo reportado el 14 de junio de 1940 y este artículo fue descrito por Richard Ellis y por el doctor Simon Van Creveld. Es decir, es el artículo original donde se reportó por primera vez o se documentó el síndrome y fue a través del reporte de 3 casos clínicos. Esos casos clínicos, cuando nos dimos a la tarea de buscar información, nos llamó mucho la atención como en el primer caso de un niño de 1 año 8 meses, que es el niño que se encuentra en la fotografía del lado izquierdo del monitor, el primer pequeño, el doctor Ellis Van Creveld reportó que existía un cuello, un tronco largo y unas extremidades cortas. Si vemos la fotografía de la niña del lado izquierdo del primer niño, podemos ver que las características corporales son normales de un niño de esa misma edad. En el caso número 1 también se observó y reportó el doctor Van Creveld, el doctor Simon Van Creveld, reportó también la polidactilia, que bueno, nuestra niña también lo llegó a presentar. En el caso número 2, vemos también en ese informe, en ese reporte de caso, vemos un niño de 4 años 3 meses con las características de las extremidades cortas, el tronco grande y el cráneo proporcionalmente grande. También reportó la displasia ungueal, vean cómo se ven los dedos en las uñas, se ven uñas pequeñas. También presentó, en el caso de los pequeñitos, alteraciones en el número de dedos. Y también se reportó que el síndrome o la característica del padecimiento se caracterizaba por talla corta. Vemos aquí un caso número 3, donde vemos un niño de 4 años 4 meses, en comparación de una niña de su misma edad, pero que tiene el síndrome de Ellis Van Creveld. Vemos cómo son niños que tienen tallas cortas. Estomatológicamente, el doctor en ese artículo también reportó las características dentales, como son ausencias dentales o bien dientes de alguna forma también cónicos que se pueden llegar a presentar en el padecimiento y la alteración de los frenillos. Radiográficamente también se reportó la alteración en el número de dedos, lo cual eso aportó una información valiosa para el diagnóstico del síndrome. Años después, aproximadamente 24 años después, el doctor Victor McCusick reportó una presentación del padecimiento o del síndrome de Ellis Van Creveld en una población en Estados Unidos, específicamente en la comunidad Amish. Y él encontró que en esa comunidad Amish, que es una comunidad donde solamente la cultura o la formación de estos sujetos es casarse entre ellos mismos, hacer familias entre los mismos familiares, él encontró que en esta población de los grupos o de la comunidad Amish, encontró que el síndrome de Ellis Van Creveld se reportaba de una forma importante. Él reportó 52 casos en 30 familias, lo cual es algo interesante porque eso pudo apoyar el diagnóstico donde la consanguinidad también podía tener un factor etiológico relevante. También se reportó en ese artículo 5 casos por cada 1000 nacimientos, que es una alta prevalencia del trastorno, y el 30% se encontró una relación entre los padres, entre los familiares, lo cual eso apoya que una etiología del trastorno está asociado a la consanguinidad. Este mismo artículo, algo interesante es que en 1670, como se ve en este apartado del reporte del doctor McCusick, pues se reporta un caso en 1670 de un niño que tuvo, el esqueleto de un niño se encontró, y este esqueleto presentaba 7 dedos, lo cual se sugirió que el síndrome de Ellis Van Creveld en este niño pudo haber sido una causa importante del padecimiento que presentó en ese año de 1670. Los sinónimos que podemos conocer sobre el síndrome es como una displasia condroectodérmica, un enanismo con polidactilia y displasia ungueal, la displasia mesoectodérmica, o bien síndromes con condrodistrofia y polidactilia. Esto es importante considerarlo porque si nosotros de alguna forma hacemos una revisión de la literatura sobre el síndrome, en muchos reportes no se documenta como síndrome de Ellis Van Creveld, sino se puede reportar como una displasia mesoectodérmica, por ejemplo. La etiología, como mencionamos, tiene mucho que ver con la consanguinidad. 1 de cada 3 niños tiene relación con algunos aspectos de consanguinidad.
La herencia se considera como autosómica recesiva y sí se especifica con todos los hallazgos y todos los avances en la genética dónde se encuentran los genes afectados por síndrome de Ellis-Van Creveld. Este libro también creo que es importante recomendárselos, que es el Atlas de Síndromes Pediátricos. Es un libro muy sencillo que nos muestra muchos hallazgos de los padecimientos genéticos. Y vamos a ver que este libro nos sirvió de apoyo para poder comparar lo que nuestra paciente presentó y lo pudimos comparar con lo que la literatura nos muestra. Si nos damos cuenta, en ese libro se reporta que los niños con Ellis-Van Creveld presentan extremidades cortas desde el tronco hacia su parte distal. En nuestra paciente era difícil todavía identificar ese hallazgo, lo pudimos observar conforme la niña fue creciendo, donde fue más evidente estas extremidades cortas. También se reporta en las extremidades, como mencionamos, la polidactilia, y que es más frecuente en las manos que en los pies, y la distrofia unguial. Si recordamos, nuestra niña sí presentó los hallazgos clínicos del padecimiento. En ese mismo libro también se reportan los hallazgos en las extremidades como son el geno valgo y el pie equinovaro, que es una dirección hacia la línea media de las piernas o de las rodillas, que es algo también peculiar por las alteraciones en las estructuras óseas en estos pacientes, así como se han reportado también huesos supernumerarios. Esta fotografía que les muestro es una fotografía de nuestra paciente con unos años después, donde podemos observar de una forma más evidente cómo se observa el geno valgo en nuestra pequeña conforme ella fue creciendo. Algo importantísimo, y creo que eso también quisiera hacer un paréntesis, es que nosotros cuando estamos ante un paciente con una enfermedad sistémica o un trastorno genético, es de forma obligatoria que nosotros siempre sospechemos que estamos ante un niño que puede presentar una cardiopatía. Y eso es muy importante, que a través de la interconsulta con el médico pediatra o bien con el cardiólogo pediatra podamos determinar el tratamiento a seguir, si es que tenemos que instaurar algún tipo de terapia como es la profilaxis antimicrobiana para el tratamiento de estos pacientes. También será muy importante mencionarles que no todos los síndromes genéticos se acompañan de cardiopatías. Todos nosotros tenemos malformaciones o alteraciones menores, pero también podemos llegar a presentar alteraciones mayores. Una alteración mayor, por ejemplo, puede ser una cardiopatía. Otra alteración mayor puede ser una agenesia renal o un problema renal en la conformación de los riñones. Otra malformación mayor puede ser una alteración en las extremidades, por ejemplo. Pero una alteración menor puede ser posiblemente un labio con una fisurita, un lóbulo de la oreja más pequeño que otro. O sea, son alteraciones que realmente no nos complican para nuestra vida cotidiana. Pero una cardiopatía sí es importante considerarla y nosotros como estomatólogos debemos de tomarla en cuenta. Las características estomatológicas del síndrome también nos dice que el cráneo es proporcionalmente grande y las extremidades cortas, el cabello es escaso y las cejas poco pobladas. En nuestra paciente, bueno, también lo informamos oportunamente. La hendidura labial, vean cómo este libro sí nos reporta la hendidura labial como una alteración en el reborde alveolar o en el labio. Y nuestra paciente, ahora sí podemos comprender que ese pequeño detalle era característica también del síndrome genético. La alteración de los frenillos también es algo común, que lo mencionamos anteriormente. Asimismo, las agenesias de los órganos dentarios, las anomalías de forma en las coronas, las hipoplasias, los retrasos de erupción y los dientes supernumerarios también eran frecuentes en nuestra paciente y también fueron encontrados en nuestro reporte. Haciendo una pequeña revisión de literatura, donde no voy a profundizar tanto, voy solamente a mencionar que haciendo un análisis de muchos artículos encontramos reportes en Brasil, donde tenemos niños que manifiestan datos clínicos del síndrome. Vean las fotografías cómo son similares a lo que encontramos en nuestro paciente. Una niña de 17 años de edad. También encontramos niños más pequeños, niños de aproximadamente 5 años de edad, que también presentaban la polidactilia, las ausencias congénitas de órganos dentarios. Esto fue un reporte en Irán. Este artículo nos da una información importante y nos dice que el examen oral es una responsabilidad primaria en la guía del diagnóstico de este síndrome. Entonces, no tenemos que dejar de ver que nosotros como clínicos, en los niños muy pequeños, tenemos una participación importante en el diagnóstico. Un reporte en España, en una pequeña un poco más grande, nos hace ver también las características, y esto nos llama la atención porque según la fotografía del lado superior derecho del monitor, podemos observar cómo se identifica la ausencia congénita de órganos inferiores, pero cómo al no existir un control de los órganos dentarios superiores, estos pueden sobreerupcionar y traer bastantes problemas para el manejo de estos pacientes. Otro reporte en la India también nos muestra hallazgos clínicos que son muy peculiares. En Reino Unido también podemos encontrar
que también el síndrome se puede presentar en la raza negra, no hay ninguna diferencia entre una raza y otra. Un reporte en España, en la revista de Pediatric Dentistry, también nos reporta 5 casos de niños con Ellis Van Cribel. Vean cómo en esa fotografía del niño o de la pequeña se identifica la fisura en el labio, que puede ser muy tenue como fue nuestro paciente, o puede ser muy marcada como en el caso que se observa en el reporte de la literatura. Los hallazgos de los frenillos múltiples, las ausencias dentales. Vean cómo en el síndrome de Ellis Van Cribel los frenillos son un hallazgo habitual. La ausencia de dientes son otro hallazgo habitual. La polidactilia, otro hallazgo habitual. En ese reporte es importante considerar que, o nos menciona este artículo, que la enfermedad tiene manifestaciones orales características que ayudan a un diagnóstico oportuno al nacimiento o en la infancia temprana. Doctores, nosotros como odontopediatras tenemos un papel importantísimo en el manejo de esos pacientes y en el diagnóstico. O bien, hoy en día con todas las filosofías y conceptos de odontología para bebé, también tenemos que visualizar no solamente el aspecto preventivo en esta filosofía de odontología para bebé, sino también observar la patología del recién nacido que nos puede orientar hacia diagnósticos. Este artículo concluye en algo muy importante que acabo de mencionar hace un momento, que fue que el dentista debe tener en mente la alta prevalencia de defectos cardíacos en estos pacientes e implementar procedimientos establecidos para la prevención de endocarditis bacteriana cuando sea necesaria. Cuando sea descartado, no es necesario utilizar la profilaxis antimicrobiana. Pero bueno, creo que esta es la parte que nos dio mucha información, nos da una guía o una orientación en lo que respecta en el papel que tiene el odontólogo o el odontopediatra en el diagnóstico de enfermedades o trastornos genéticos. Yo espero que este caso o este artículo o este reporte nos pueda orientar hacia el diagnóstico de estos pacientes y no dejar atrás la historia clínica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos al paciente diagnosticado con el genetista, descartamos todo tipo de cardiopatía con los cardiólogos pediatras? El verdadero reto para el estomatólogo viene siendo ahora, ¿qué voy a hacer con este pequeño sabiendo que es un niño muy pequeño y que tiene alteraciones dentales? Entonces, otra pregunta que llega hoy en día, o que se nos presentó al momento de tener esta pequeña, fue, ¿qué voy a hacer ahora con las alteraciones dentales que tiene el niño? Me espero a que el niño sea grande, me espero a que el niño tenga los dientes permanentes, realmente ¿cuál va a ser mi abordaje con este pequeño? Nuevamente revisando la literatura, nos dimos a la tarea de buscar reportes, artículos que nos dieran una guía o una orientación sobre manejos ortopédicos o manejos ortodónticos tempranos en niños con alteraciones con síndrome de Ellis Van Cribel. La información que logramos recolectar fue que en la Universidad de Tokio, en Japón, se reporta el caso de una niña de 10 años, 6 meses, que fue atendida por alteraciones, por una mordida abierta, alteraciones agencias dentales. Entonces, realmente este artículo tal vez nos pueda servir para más adelante, pero en un niño de 2 años, 6 meses, como fue el caso de nuestra pequeña, pues realmente no nos puede aportar tanto. Y vean en este reporte cómo se ve que le dieron seguimiento a esta pequeña o a esta adolescente, a esta señorita, hasta los 21 años, 9 meses con tratamiento ortodóntico. Otro reporte en España también nos muestra casos de una pequeñita de aproximadamente 11 años de edad, donde se reporta el caso y fue manejada con ortodoncia. Otro reporte, este caso, cuando logramos encontrarlo, nos dio una buena esperanza considerando que es un niño de 3 años con 1 mes. Es un niño que se reporta, o un caso que se reporta de un niño con Ellis Van Cribel y se maneja sobre el reporte de un caso y un tratamiento. Pero ¿saben cuál fue el tratamiento que nos reportó? Únicamente la rehabilitación bucal bajo anestesia general de este pequeño. No nos mencionaba nada respecto a el tratamiento de ortopédico que puede llevar a cabo estos pequeños. Entonces realmente no teníamos tanta información. Como no encontramos reportes específicamente sobre el síndrome de Ellis Van Cribel y tratamientos ortopédicos tempranos, nos dimos a la tarea de buscar artículos enfocados a displasia ectodérmica y en la mayor parte de los casos encontramos uso de prótesis, uso de dentaduras, removibles, y los artículos que te reportaban era a este paciente lo vamos a manejar o se manejan con dentaduras y se deben de ir cambiando constantemente conforme el niño va creciendo. Eso fue lo único que nos aportaban estos artículos. Estos artículos también nos reportaban en Estados Unidos que a un niño de 4 años de edad con displasia ectodérmica, lo relevante de este artículo fue que te decían, bueno, si tú colocas una dentadura en un niño pequeño, como son niños que a veces no las cuidan, bueno, colócale una malla en la parte media para que tenga mayor resistencia. Eso fue lo que de alguna forma el reporte nos daba. Entonces no nos daba tanta información que nos pudiera apoyar en el manejo de nuestros pacientes. Otro caso en Suecia, en un seguimiento de 20 años,
pues realmente nos mostró información importante donde podemos ver que este paciente fue manejado con prótesis removibles durante muchos años, durante 20 años, en donde pues desgraciadamente no pudo existir un seguimiento a una edad temprana. Otro niño con displasia ectodérmica, también reporte de prótesis, y este fue el único caso que pudimos encontrar donde consideraron hacer un manejo ortopédico mediante un tornillo, pero fue hasta los 11 años de edad. Y el último caso que les voy a mencionar o que les voy a presentar, que es una niña en Turquía, donde también con un padecimiento que se llama incontinencia pigmenta y que también se asocia a ausencias dentales, lo único que se reporta es un manejo con un expansor o un disyuntor. Entonces, con todo esto nosotros podemos pensar que estamos ante un paciente con un diagnóstico de un síndrome genético, con una característica clínica estomatológica, en donde nosotros no podemos apoyarnos de algo que exista, y más si es un niño pequeño. Por lo tanto, decidimos hacer una ruta clínica a un corto, mediano y largo plazo, donde a corto plazo decidimos interconsultar con el genetista para confirmar el diagnóstico. Recuerden que es algo importante para el manejo de estos pacientes. Descartar cualquier tipo de cardiopatía. En el caso de nuestra niña, no existió cardiopatía congénita asociada, afortunadamente, lo cual no fue necesario manejarla con profilaxis antimicrobiana. Y posteriormente tuvimos que empezar con ella con tratamientos preventivos, esto con un enfoque de manejo de conducta. Recuerden que es una niña pequeña y teníamos que empezar a introducirla hacia el ámbito odontológico para favorecer su comportamiento. Una vez que la niña tuviera una mayor madurez y una mejor actitud hacia la odontología, pudimos ahora sí pensar a un mediano plazo, colocar una prótesis con tornillos de expansión hasta guiar y favorecer el crecimiento de esta pequeña, sabiendo que tiene un potencial de crecimiento sumamente importante. Posteriormente, consideramos hacer una valoración, una vigilancia clínica y radiográfica en los caninos permanentes, y en este momento, en la edad de la pequeña, que tiene actualmente 9 años de edad, estamos en esta etapa de tratamiento. Y a largo plazo, el objetivo final tendrá que ser utilizar aparatología fija con brackets, utilizar implantes o colocar implantología, asimismo, finalizar con una rehabilitación protésica final. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos bastante trabajo con esta niña de 2 años, donde ella debe llegar a su maduración final y poder hacer un tratamiento mucho más en forma. Rápidamente les voy a mencionar en qué consistió el tratamiento. Fue el manejo de comportamiento, la niña fue mejorando su actitud, fuimos manejándola en cuanto a tratamientos preventivos, limpiezas, selladores, para que la niña fuera mejorando su comportamiento. Y cuando nuestra paciente tuvo ya 3 años de edad y tuvo ya una mejor actitud y mejor comportamiento, decidimos instaurar ya un tratamiento ortopédico temprano. Les voy a compartir cuál fue el manejo ortopédico temprano. Decidimos colocar unas bandas en los molares, en los segundos molares primarios, tomar una impresión con alginato, y posteriormente, en un modelo de trabajo, decidimos soldar un alambre que cruzara toda la circunferencia o el perímetro del arco en la superficie lingual. Y una vez que teníamos el alambre soldado, con una cierta irregularidad, decidimos seccionar en la línea media este alambre, y una vez que estaba seccionado, decidimos colocar un tornillo de expansión y asimismo colocar 2 órganos dentarios para poder, 1, favorecer la estética, 2, favorecer el estímulo, y 3, a través del tornillo, llevar a cabo una inducción de lo que es una guía del crecimiento en sentido transversal, sabiendo que esta niña de antemano iba a tener un colapso o estaba destinada a tener un colapso en el segmento anterior. Entonces, con esta idea, decidimos elaborar este aparato, que al momento de colocarlo, bueno, en la parte superior vamos a identificar que también en la parte superior notamos que había poco espacio en los dientes laterales, donde si colocábamos unos dientes pequeños se iban a ver no muy agradables. Por lo tanto decidimos hacer también un aparato superior fijo, sabiendo que la niña no iba a cooperar, o no tiene capacidad de cooperación, fijo con unos resortes o unos ganchos cruzados. Si ustedes observan en la imagen, se ve como un gancho se queda retenido en una porción del acrílico y el otro en la otra porción, para que cuando se active el tornillo se dirija hacia un lado, pero lleve los ganchos hacia la línea media, lo mismo del lado superior izquierdo. El objetivo de eso es algo sencillo, que es juntar este diastema para generar un mayor espacio en los laterales y después colocar una prótesis con mejores características dentales. Vamos a ver el seguimiento de nuestro caso, donde colocamos el aparato fijo, tuvimos que hacer la expansión. Observen cómo en 3 meses comenzamos a hacer la expansión en el tornillo inferior. 3 meses después, o en 4 meses mejor dicho, colocamos el aparato superior
con la mecánica que mostré hace un momento, y en prácticamente un mes logramos juntar los diastemas. Eso realmente no nos complicó tanto en la parte superior. Vean cómo en la parte inferior el tornillo comienza ya a dar una respuesta, porque el objetivo del tratamiento era llevar una conformación o un acompañamiento tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Esta fotografía nos ejemplifica cómo quedó el aparato superior al momento de colocarlo. Si ustedes observan cómo en un mes se logró juntar el diastema, y eso logramos simplemente con 7 activaciones para lograr un cierre a través de 1.75 milímetros. Vamos nuevamente a regresar al aparato inferior para que lo podamos identificar, como a los 6 meses el tornillo comenzó a hacer una expansión, comenzó a darle una respuesta, sabiendo que es una niña donde no ocupamos cooperación. Yo creo que la cooperación más era de la mamá más que de la niña, porque la mamá tenía que estar convencida del beneficio y el tratamiento que teníamos que hacer en la pequeña. Vean los 7 meses, vean cómo a los 10 meses logramos hacer una expansión, y si ustedes observan en la fotografía de los 6 meses y 7 meses, ya tenemos los dientes de un tamaño más adecuado y un tornillo también que se colocó en la parte superior con el mismo principio para continuar o acompañar el crecimiento transversal del maxilar inferior. Este primer aparato le dimos 34 activaciones para una activación de 8.5 milímetros. En 10 meses decidimos ahora colocarle ese mismo aparato, pero ahora con 3 dientes. Y a los 20 meses también logramos hacer expansión ahora para lograr el espacio fisiológico de 4 dientes. Y vean cómo en la parte de arriba ya se observan los diastemas, los espacios, porque estamos trabajando de una forma ortopédica temprana en estos pacientes. No existe ningún reporte en niños con Ellis Van Creveld en este manejo. Por eso creo que el hecho de compartir con todos ustedes este caso, bueno, nos permitirá servir de apoyo para algunos pacientes con el síndrome o bien con agencias dentales que puedan apoyar. En el segundo tornillo dimos 25 activaciones que, sumadas con el primer tornillo, estamos logrando una expansión transversal de 14, casi 15 milímetros de expansión, que la niña de ninguna manera hubiera logrado si no hubiéramos colocado un aparato ortopédico y una estimulación temprana. En 24 meses decidimos colocar una prótesis de 4 dientes, detener la activación para que la niña también ya descansara un poco sobre esa estimulación. Y vean en esta imagen, en una vista oclusal, cómo se dio la expansión en sentido transversal del aparato inferior. Vean cómo en la fotografía superior derecha se logró la expansión, y vean cómo la forma del arco no se modificó, porque fue una expansión lenta, no es una expansión, no es una disminución, es una expansión intraalveolar que debe de ir lentamente para ir estimulando el nivel óseo. En la fotografía inferior observamos cómo se colocó la prótesis con 4 dientes. No decidimos seccionar el aparato porque decidimos dejar al niño descansar un momento y en el momento adecuado volver a seccionarlo y volver a activar. Vean en este comparativo cómo desde el inicio del tratamiento a la finalización 20 meses después se logró una muy buena expansión, pero de antemano sabemos que el reborde alveolar de ese diente, ese proceso alveolar está muy deficiente. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? A que erupcionen los caninos. Y en este momento, por cuestión de tiempo, no les comparto las imágenes del seguimiento de la erupción de los caninos, pero el objetivo que estamos buscando ahora es llevar esos caninos hacia la línea media, también con manejos ortopédicos a través de aparatos fijos, para que a través de la erupción dental se pueda generar hueso y utilizar las bondades del ligamento periodontal que permitan llevar a cabo la estimulación ósea de algo que no existe o no existió desde el nacimiento. Vean cómo el seguimiento, con esta pequeña tuvo ya la erupción de los dientes permanentes, los primeros molares permanentes, el reborde alveolar se mantiene y esto de alguna forma permite que el niño tenga un buen seguimiento. Durante el seguimiento del caso, nuestra pacientita fue operada de la polidactilia en las extremidades inferiores, porque eso de alguna forma en la autoestima también es importante considerar esto en los pequeños. La niña nunca utilizaba guaraches, pero cuando le operaban su dedo de más, la pequeña se mostró más motivada, sumado a las características dentales que la niña llegaba a presentar con las prótesis. Pero ¿qué creen? Como todo niño, los niños a veces no siguen las indicaciones y un día nos llega al consultorio asustada, llorando, pensando que le íbamos a regañar porque se comió una paleta y traía el aparato en el dulce. Por lo menos pudimos comprobar que el ionómero de vidrio pues no era tan eficaz, ¿verdad? Porque no pudo sujetar perfectamente la prótesis, pero nada que solucionarlo con una nueva cementación se pudiera dar. El aparato superior, observen cómo se colocó. Este fue el aparato superior para ir acompañando el crecimiento transversal en la parte de abajo, igual un tornillo fijo, porque si consideramos utilizarlo removible, íbamos a observar que el paciente no iba a mostrar actitud, cooperación, y muy probablemente los resultados no iban a lograrse como los esperábamos.
vean cómo el tornillo se logró trabajar, estimular, para trabajar la parte transversal. Ese segundo tornillo superior, le dimos 20 activaciones para lograr 5 milímetros. Este comparativo con el primer aparato y el segundo aparato. En base a eso, doctores, nosotros decidimos mostrar todos los aparatos que utilizamos con nuestra paciente, y fueron 5 aparatos que en los niños con Ellis Van Cribben no encontramos reportados. A esos aparatos decidimos titularlos o darles un nombre para poder identificarlos con mayor facilidad, en donde identificamos como el aparato RAS-1, RAS-2, RAS-3, RAS-4 y RAS-5. En base a las características del paciente, se decidió colocar cada uno de estos aparatos o aditamentos para poder estimular el crecimiento. Este cuadro es un cuadro que viene en un artículo, porque este documento, este reporte, el año pasado ya lo publicamos en una revista, en la revista de Odontopediatría Actual del año 2014, en enero. Y en este artículo viene la forma como se activó el aparato, porque muchas veces cuando vemos un artículo, un trabajo, vemos el caso inicial, fotos iniciales, fotos intermedias y fotos finales. Pero no siempre encontramos las mecánicas o las estrategias de cómo se activaban los aparatos. Más adelante voy a dejar la referencia para que quien quiera consultar la dinámica como se activó este aparato lo puedan consultar. Finalmente, el control imagenológico es muy importante, donde podemos observar cómo la formación de hueso, el espacio, la expansión se va dando en nuestros pacientes. Ese diente supernumerario que teníamos cuando lo encontramos en el reporte, es un diente que si observamos en la radiografía inferior del lado derecho, yo creo que sería algo equivocado tener que extraer ese órgano dentario, sabiendo que esa raíz, ese ligamento nos permite tener estímulo y crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, ese diente lo vamos a dejar ahí o lo dejamos ahí, y ya el ortodoncista tendrá que decidir cuál será el tratamiento para ese órgano dentario. Ortopantomografía será muy importante también analizar para poder visualizar el crecimiento, también visualizar la articulación temporomandibular, las ramas, la altura, la consistencia del hueso. A los 7 años de edad vemos cómo estos dientes supernumerarios en la parte superior sigue erupcionando, y lo importante es que la prótesis siga haciendo un contacto propioceptivo. Cuando colocamos la prótesis inferior, es muy importante que también tenga un contacto con los dientes superiores para evitar lo que vimos en un reporte que les mostré, que los incisivos se extruyan y no tengan un control vertical. Hoy en día con las tecnologías Combin también es importante esta pequeñita llevar a cabo un seguimiento para poder hacer un análisis del tamaño, la dimensión, el hueso que se va generando, lo que necesitamos o lo que de alguna forma el periodoncista o cirujano tendrá que utilizar más adelante para el manejo de estos pacientes. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer con esta pequeña, nos ha enseñado mucho este caso. Vemos cómo aquí en esta tomografía se observa la formación, la deficiencia de la formación del hueso. Nuestro objetivo final tendrá que ser que tengamos mayor altura en la cresta alveolar, en el hueso, para poder en un futuro colocar unos implantes y darle seguimiento. Con esto, bueno, no me queda más que compartir este caso, darles el agradecimiento. Primero, y como siempre lo hemos pensado, creo que nuestros pacientes son muy importantes. Aquí se ve a nuestra paciente con sus hermanas. Ella tuvo 3 hermanas posteriormente a ella. Las 3 son niñas sanas, ninguna tuvo el síndrome, pero ella vive una vida normal, porque este síndrome no se asocia a retraso mental, afortunadamente. Y bueno, como siempre, yo creo que debo ser muy agradecido con todas las personas que nos dan el apoyo, que nos han permitido formarnos. Y bueno, yo a la doctora Antonia Cadena, que es una doctora que se nos adelantó, en paz descanse. La doctora Cadena nos enseñó mucho en el Hospital Nacional de Pediatría, porque ella era la encargada de ver todos los niños con síndromes genéticos. Entonces creo que este foro me permite y me obliga darle un reconocimiento también a la doctora Antonia Cadena, que formó parte de mi formación cuando yo era estudiante todavía en mi posgrado, al doctor Fragoso, el doctor Antonio Fragoso, que también ya se nos adelantó, es un doctor que tuvo una participación importantísima en el desarrollo de la odontopediatría de nuestro país, a nivel hospitalario, fue fundador de la estomatología pediátrica en lo que era antiguamente el Hospital IMAN, o el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez. Pero también no puedo dejar de reconocer a 2 amigos y maestros también que han estado en conjunto conmigo durante muchos años, donde me han permitido ampliar mi visión en la parte ortopédica, como son el doctor José Antonio Villavicencio Limón y el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, donde a través de esa amalgama de estos conceptos, estos manejos ortopédicos, nos han orientado, nos han guiado también en el manejo de estos pacientes. Pero también tengo que agradecer especialmente a todas esas personas y todas estas situaciones que nos permiten también trabajar con esos pacientes, porque ese trabajo de doctores no es un trabajo único, es un trabajo en equipo. La doctora Miriam Edith Ávila Manjarres es una doctora que está en conjunto con nosotros en el consultorio,
donde a través de su apoyo también hemos logrado el seguimiento de estos pacientes. Para finalizar, no me queda más que darles las gracias, dejarles este artículo que se llama Síndrome de Ellis-Van Creveld, tratamiento y manejo ortopédico temprano, reporte preliminar de un caso clínico con seguimiento de 5 años. Espero que cuando lleguemos a la siguiente fase, en esos objetivos de largo plazo, pueda nuevamente publicar este caso con resultados favorables para que podamos ver el seguimiento de un niño desde los 2 años hasta que termine su maduración. Tienen la referencia en la parte superior. También quiero agradecer importantemente a la Universidad Latina de América, que es la institución en la cual hoy en día me desarrollo, para poder dar seguimiento y mostrar un poco el aprendizaje a mis alumnos y a todos mis colegas. También un correo electrónico donde pueden tener contacto con su servidor. Les agradezco muchísimo el tiempo. Creo que es momento ahora de hacer una serie de preguntas para que podamos continuar con esta sesión y esta aula virtual. Muchas gracias. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Espero que podamos comprender que los odontólogos tenemos que trabajar muy en conjunto en los diagnósticos de enfermedades, pero también tenemos que trabajar importantemente en de los mismos. Doctor Martagón, muy valiosa toda la información que nos dio, en verdad. El tiempo es poco para todo lo que nos puede brindar y obviamente tenemos preguntas. Muy bien. Preguntas del Excelente. auditorio, ¿no? La primera, ¿cómo podemos informar a un papá que su hijo puede tener un síndrome? Ok. Es una pregunta importante porque cuando estamos frente a un paciente con un diagnóstico de sospecha, posiblemente el papá llega al consultorio y viene con su niño ya diagnosticado. Realmente no es un problema porque el papá ya está informado previamente por un área médica. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que llega a un consultorio, como la pregunta que se formula, donde nuestros hallazgos nos hacen sospechar de un diagnóstico de un síndrome? No es tan fácil porque muchos papás a veces no reciben muy bien información y desgraciadamente muchas veces los papás no reconocen al estomatólogo o al odontólogo como una pieza importante en el diagnóstico de enfermedades. Lo que yo podría sugerir a la persona que nos hizo esta pregunta es que nosotros podamos orientar al papá respecto a lo siguiente. Si vemos un hallazgo clínico en el niño, yo pienso que al papá le podemos decir, señor, ¿sabe qué? Mire, yo he observado en su hijo algunas características extraorales, clínicas, que me hacen pensar que su hijo puede llegar a tener algún otro padecimiento interno. Es decir, puede ser que su hijo tenga un problema en el corazón, puede ser que su hijo tenga un problema en un pulmón, puede ser que su pequeño tenga un problema en un riñón. Eso yo no lo puedo saber. Le voy a sugerir que usted acuda con su pediatra. Yo le mandaré una interconsulta, esa año vamos a trabajar en equipo, para poder comentar al pediatra que haga un análisis mucho más estricto en el manejo de ese paciente. Por eso es muy importante que en nuestro interrogatorio nosotros siempre preguntemos los datos de los médicos tratantes de niños. Eso es muy importante como podemos decir. Tiene usted toda la razón, como usted lo dijo, considerar al odontólogo dentro de todo este equipo multidisciplinario, porque muchas veces dicen, bueno, el odontólogo por allá. No, el odontólogo, nuestra boca siempre genera mucha información. Claro, por supuesto. La siguiente pregunta, ¿cuál sería la edad ideal para atender a un niño con agenesias dentales? Ok. Yo creo que la edad, así como muchas de las enfermedades y trastornos que puede presentar un niño, es determinante para el manejo. Si, por ejemplo, la pregunta específica que es una agenesia dental, un niño debe ser manejado, debe ser atendido desde que tiene capacidad de cooperar, específicamente en una agenesia dental. Ejemplo, si un niño tuviera una dismorfia, una alteración en el crecimiento de la mandíbula y en la armonía de los huesos, hoy en día sabemos que tenemos que manejar a esos pequeños desde que se detecta, desde que son bebés. Pero en una agenesia dental, desde que el niño muestra ya una buena actitud de cooperación, ya es un momento adecuado para poder instaurar posiblemente manejos preventivos. Desde ahí ya se empieza a manejar una agenesia dental, para posteriormente, con el apoyo de este caso, colocar alguna prótesis o algún manejo que permita ir manejando el crecimiento o dirigir el crecimiento del niño. Entonces, una agenesia dental debe ser manejada desde que el niño puede permitir ya tomar una impresión y colocar un aparato fijo en este caso. Claro, ¿verdad? Y que la mamá esté consciente, porque Claro. a veces espero que salga el diente, están espere a ver si sale algo, ¿no? Sí, pero en muchas ocasiones los papás, si no reciben una buena información, Claro. pueden pensar que no sea importante y dejan al niño crecer hasta que el niño viene al consultorio a los 6, 7 años de edad
y se dan cuenta que tampoco lo único no del cerebro. Y ahí es cuando desgraciadamente todo lo que pudimos hacer en una edad temprana, desgraciadamente ya no podemos generar. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Es posible hacer un tratamiento como el presentado en un niño con displasia ectodérmica? Claro, claro, es muy importante. De hecho, la displasia ectodérmica se caracteriza por tener también entre de sus características ausencias dentales. Claro que dependerá mucho de la expresión o la característica de la displasia ectodérmica, porque hay niños que tienen ausencia completa de todos los órganos dentales. Entonces, yo pienso que este caso que les comparto nos puede servir para que ustedes puedan instaurar tratamientos ortopédicos temprano con el apoyo de aparatos ortopédicos con tornillos de expansión, que lentamente puedan ustedes ir activando o puedan ustedes ir trabajando para favorecer el crecimiento de los pequeños, considerando que al no tener órganos dentarios, tanto primarios como permanentes, puede ser un estímulo en los huesos. Aquí un colega muy observador dice, ¿cuál sería el tratamiento del diente supernumerario que presentó el paciente? El caso es algo muy peculiar. Muy peculiar, sí. Claro, ustedes observan, cuando tenemos un diente supernumerario, pero ese diente supernumerario no tiene una trascendencia en el desarrollo de la oclusión de un niño, normalmente lo que pensamos es extraerlo quirúrgicamente. Pero si en el caso de un niño que le faltan dientes, porque su característica inicial es una ausencia congénita de órganos dentarios, un diente supernumerario, a menos de que tuviera alguna característica anómala en la raíz, una raíz corta, una raíz que no permita mantenerse en boca y puede ser un riesgo de alguna forma para un niño muy pequeño, tendremos que pensar en extraerlo. Pero en este caso en específico, ustedes observan las imágenes al final, el diente supernumerario se mantuvo, considerando que la raíz sigue siendo, esa formación radicular sigue siendo un estímulo para el crecimiento y desarrollo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un diente supernumerario y además de eso se acompaña de una agenesia dental, definitivamente la sugerencia que yo les puedo ofrecer es mantenerlo. Sí, claro, es la matriz funcional, según las teorías de Mohs, o sea, la existencia de ese hueso es la matriz funcional, de ese diente es la matriz funcional. Aquí viene una pregunta complemento de otra que pasó. ¿Cuál sería la ventaja de atender a un niño pequeño y no esperar a la erupción de los dientes permanentes? Ok, como mencioné anteriormente, va mucho a la pregunta que hace un momento respondimos. Desde que el niño está muy pequeño, el potencial de crecimiento, las células tienen capacidad de mitosis, tienen una capacidad de respuesta increíble. Yo les voy a confesar honestamente que al no tener un reporte previo de un manejo ortopédico temprano en un niño pequeño, como el caso que mostré, yo les voy a confesar que no tenía yo una expectativa de lo que íbamos a lograr con este caso. Afortunadamente, y a través de los años y el seguimiento y la inquietud de alguna forma de documentar el caso, nos permitió observar cómo un niño muy pequeño, manejado con una guía correcta, puede darnos una respuesta increíblemente sana. Realmente, yo creo que en este caso, desde que un niño está muy pequeño, hay que instaurar tratamientos tempranos. Claro, eso es importantísimo, el tratamiento temprano. Y bueno, tenemos un sinnúmero de preguntas, doctor, y vamos a referirnos a la última, porque por cuestiones de tiempo, pues aquí ya los productores nos están haciendo señas de que nos tienen que cortar, y yo sé que usted tiene una larga charla, es bárbara la información que tiene. La última es, ¿por qué el síndrome de Pierre-Robin se deberá determinar como secuencia? Bien. Eso, bueno, no lo aclaré, solamente lo mencioné, pero sí es importante aclararlo. Generalmente un síndrome, como sabemos y por definición, es un conjunto de signos y síntomas que determinan una entidad patológica. En la secuencia de Pierre-Robin, incluso en algunos libros o artículos incluso se reporta como síndrome de Pierre-Robin, pero si somos estrictos, el nombre correcto debe ser secuencia. Y la secuencia, como su nombre lo dice, lleva de una cosa a una mínima expresión o una alteración inicial o primitiva, se considera, a una expresión distinta. Ejemplo, en la secuencia de Pierre-Robin tenemos 3 características básicas que son la micrognatia, la glossoptosis y el paladar fisurado. Pero aquí lo importante es que el paladar fisurado no se forma genéticamente por la secuencia, por el trastorno de Pierre-Robin, sino que la micrognatia, al permitir que la mandíbula se quede hacia atrás y hacia arriba, condiciona que eso lleve al siguiente paso, que es que la lengua se coloque atrás. Y al colocarse atrás la lengua, sabemos que el paladar tiene un cierre, ¿sí? En la vía intrauterina, y al tan solo interferir esa lengua en medio, es suficiente para que el paladar no se logre desarrollar. Por eso se llama secuencia de Pierre-Robin más que síndrome de Pierre-Robin.
Claro, sí, todas estas alteraciones del primer arco braquial correcto. son tremendas, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho todas las preguntas y les pedimos una disculpa porque no nos es posible extender el tiempo, o sea, siempre 60 minutos, son 60 minutos, Claro. Ahorita nos hemos pasado y les agradecemos mucho aquí a los productores que nos estén dando un poquito más de tiempo. Doctor Martagón Cabrera, no nos resta más que agradecerle toda la información que nos dio y realmente nos deja con un buen sabor de boca y una invitación para un próximo y seguir adelante con todos estos. Muchas gracias. También queremos recordarles que este es el primer evento en el cual tendremos una hora de educación continua. El doctor está inaugurando este evento. Y recuerden que estas horas son horas de educación continua que contarán para la recertificación. Doctor, le agradecemos mucho en nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del doctor Jacobo Pérez Insunza, que es el presidente actual del colegio, del doctor Ricardo Rey, que siempre está aquí pendiente de las cosas, y de todo el grupo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, la doctora Llanó, la doctora Marín, por supuesto, de la licenciada Fanny Gómez, que está siempre pendiente, y de todo el grupo de producción. Muchas gracias y esperamos verlos en el próximo evento. Doctor, Muchas gracias por gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable.